sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces se vació del agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en la paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y eternamente. Cada uno de nosotros poseemos, sea una traducción al español 100% digno de confianza de los escritos originales de la infalible e inerrable palabra de Dios. Decíamos el viernes, es importantísimo que ustedes y yo sepamos que nuestra Biblia seguramente es la palabra de Dios, sin la menor duda. Y es que no es poca cosa. La confiabilidad de la Biblia es un asunto de la mayor trascendencia para cualquier cristiano. Hay muchas cosas que están en juego en la fe cristiana en términos de la veracidad, de la confiabilidad de la Biblia. Por ejemplo, y para no ir más lejos, la Biblia es nuestra fuente primaria de información sobre la persona de Jesús, sobre la enseñanza de Jesús, sus milagros, su vida, su muerte, su resurrección. Todo esto lo sabemos por la Biblia. Gracias. Y todas estas son cosas que abrazamos como elementos fundamentales de nuestra fe y de nuestra esperanza de vida eterna. De manera que si su Biblia y mi Biblia no son dignas de confianza, entonces ustedes y yo, junto con el resto de la cristiandad,
estamos en serios aprietos. Yo estoy convencido de que mi Biblia es en realidad la palabra viva de Dios. Y mi fe en la certeza y en la integridad de la Escritura se fortalece con cada pasaje que yo estudio de ella. Así que este sermón no es una defensa de la Biblia, porque la Biblia no necesita que la defendamos, y menos que alguien como yo la defienda. La Biblia es su propia defensa. En cierto sentido, la Biblia es como un león. Lo único que usted necesita hacer para que un león se muestre en toda su majestad y en todo su poderío es dejarlo salir. Usted lo deja salir y el león se encarga de lo demás. En ese sentido, la Biblia lo podemos asimilar a eso. Así que no necesito, ni nadie necesita desgañitarse para decir que su Biblia y mi Biblia es la palabra de Dios. Ustedes lo saben. Es la única conclusión a la que uno llega cuando realmente la estudia. La autoridad divina de la Biblia es un asunto de lo más obvio para todo aquel que la lee con la mente y el corazón abiertos. Mi tarea entonces no es defender a la Biblia como palabra de Dios. Mi tarea es decirles lo que la Biblia enseña. Pero para exponer como palabra de Dios lo que la Biblia dice, primero debo tener una Biblia. Y antes de decir que esto es palabra de Dios, y antes de que ustedes la perciban como palabra de Dios, esto debe ser la palabra de Dios. Entonces es fundamental, es esencial que todos los cristianos entendamos eso. Nuestra Biblia, mi Biblia, su Biblia, es una copia 100% confiable de los manuscritos originales de la Santa Escritura, cuyo origen data de miles de años atrás. Si su Biblia no fuese confiable, si la traducción fuera inadecuada o equivocada, entonces no tendríamos seguridad de nada. La pregunta básica entonces para quien quiera confiar su eternidad a lo que la Biblia dice es precisamente si su Biblia es o no es confiable. 100% confiable. El viernes veíamos también que debido a la proliferación, déjame tomar agua porque ya se me prendió el foco. Ok, el viernes pasado veíamos que debido a la proliferación de las versiones y de las traducciones de la Biblia, fíjense, ahorita hay casi 1400 distintas versiones de la Biblia, en más de 1000 idiomas. 1396, 7 para ser exactos. Gracias, Pedro. En 1028 idiomas. Entonces, ante tanta proliferación, ante tantas versiones, es verdad que existen riesgos de errores de traducción o errores de interpretación, y esos errores han aumentado considerablemente. Les hablaba yo que cuando yo era joven, allá por los 1970s, nada más había una versión en español de la Biblia, la Reina Valera. Quizá a principios de los años 70 salió la Biblia Dios habla hoy, que fue de la primera que yo me acuerdo que hubo. Pero nada más había una. Hoy en español hay más de 50 distintas versiones de la Biblia. Entonces, el riesgo de que existan este tipo de errores pues ha aumentado también. Incluso revisamos el viernes algunas omisiones en versiones de la Biblia tales como la Biblia Dios habla hoy en la Nueva Versión Internacional.
En estas versiones hay varios errores de traducción, varias diferencias entre una versión y otra, y más si la comparamos con la revisión 60 de la Reina Valera. Nos detuvimos a revisar un pasaje que no solo omite un pasaje del texto en estas dos versiones, en la versión Dios habla hoy y en la Nueva Versión Internacional. Si uno las compara con la revisión 60, que es lo que la mayoría de nosotros posee, una Biblia, revisión 1960 de la Reina Valera, y la compara con estas dos versiones, hay un error doctrinal grave. El pasaje es Juan 6:47. Si usted lee su Biblia en Juan 6:47, y le voy a pedir que alguien lo lea, en la versión Reina Valera, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso dice la revisión 60. Pues ¿todavía traes ahí tu versión? ¿Antigua? No, la Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional. ¿Tú cuál traes? Permíteme, Pepe, ¿tú cuál traes? No, Nueva Versión Internacional. ¿Juan qué, perdón? Juan 6:47. Pongan atención a cómo traduce esta versión, ese versículo. Dice: les aseguro, quien cree tiene vida eterna. Les aseguro que el que cree tiene vida. ¿Leíste cuál? Juan 6:47. ¿Pero en qué versión? Dios habla hoy. Dios habla hoy, muy bien. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Dice Dios habla hoy. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional, Josué? Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Qué omiten la Nueva Versión Internacional en Dios habla hoy? Pero el texto, en mí. La revisión 60 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional solamente dicen, el que cree tiene vida eterna. Obviamente se infiere que el que cree en Jesús, pero lo omite. Y una de las cosas que sabemos es que lo más importante de nuestra fe no es la calidad de nuestra fe, no es la cantidad de nuestra fe, es el objeto de nuestra fe, es en quién tenemos fe. De manera que veíamos el viernes, estos son errores doctrinales graves que ciertas traducciones de la Biblia tienen. A pesar de ello, podemos afirmar que su Biblia y todas las versiones de la Biblia que existen son veraces y dignas de absoluta confianza en cuanto a que contienen en cada una de sus páginas la inerrable palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos asegurar eso después de leer esto? Vamos a orar y luego te digo cómo. Padre,